Hermanos, a esta enseñanza le puse por tema: cuando el evangelio entra, todo cambia. Hermanos, hay un momento de nuestra vida, aunque sea un corto momento, en que nos hemos dado cuenta que el evangelio no es una idea bonita para debatir, sino que más bien es un aspecto que cuando entra en la casa, cambia. Hasta el polvo que va ahí flotando en el aire cambia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la luz se prende, ya no puedes fingir lo que no eres. Y eso, hermanos, es lo que vemos cuando abrimos Primera Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo del 1 al 10, donde vemos que Pablo no está simplemente describiendo como quien manda un boletín, una carta cualquiera, sino que más bien describe como un padre espiritual, con ese corazón único de padre, cosas muy interesantes, como por ejemplo, yo vi lo que el evangelio hizo por ustedes. No fue maquillaje, sino que en su lugar fue transformación. ¿Por qué arranco con estas palabras? Porque vea que el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de los Tesalonicenses nos marca precisamente ese aspecto. Voy a leérselos nuevamente. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vea lo que está hablando, hermanos. Está hablando de dos palabras muy interesantes. Dice gracia y paz. Hermanos, estas palabras, por más que muchas veces se quieran utilizar en un tono, decorativo, más bien son un tono en el cual es donde debe de respirar una iglesia que está viva. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tenemos gozo y paz, si no tenemos, gracia y paz en nuestras iglesias, definitivamente vamos a sufrir muchísimo. Es decir, no podemos pretender ir a la iglesia para tener conflicto. No, debemos de ir para tener paz, para poder estar en paz con mis hermanos, para poder estar con las personas que yo sé que el día de mañana los voy a ver allá en el cielo. Correcto. Y también ocupamos gracia, porque si no nos recordamos de nuestra salvación cuando estamos precisamente ahí en la iglesia, pues entonces, ¿cuándo y dónde nos vamos a recordar de esto, no? Y es que ahí, hermanos, es donde nos damos cuenta que Pablo suelta una frase, hermanos, que por lo menos a mí me confronta. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Pablo no dice cosas vacías, hermanos. Dice cosas muy bien direccionadas, como por ejemplo esta. Pablo dice, no dice, yo me acuerdo de las reuniones. Qué bonitas que eran las reuniones. No, tampoco dice, me acuerdo de la música. Wow, qué buena música tenían cuando llegué a la iglesia de Tesalónica. Es más, no dice, me acuerdo de su organización, es decir, de cómo llevaban los cantos en orden, de cómo llevaban los anuncios en orden, de cómo la enseñanza duró 45, 40 minutos exactos. No. Pablo dice algo muy distinto. Y leámoslo en el versículo 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que está diciendo. Dice que da gracias.
por cada uno de los hermanos, que se acuerda de ellos sin cesar. Ahora bien, yo podría preguntarme, y cuando tenía el pasaje al frente mío, yo decía, bueno, ¿de qué se estará recordando Pablo cuando dice que se acuerda sin cesar? Hermanos, puedo decir que no era propiamente de lo que ellos estaban diciendo. Porque, hermanos, muchas veces en las iglesias, por eso hablamos de una fe firme, como que le prestamos mucha atención a lo que la gente dice. Y no, hermanos, nosotros no estamos para prestarle atención mucho a lo que la gente dice. Debemos de prestar atención de lo que la gente hace, de lo que logramos nosotros ver. Y aquí es donde viene la primer sacudida por parte de Pablo, porque el evangelio verdadero, hermanos, produce una fe visible, un amor activo y una esperanza firme. Pablo lo resume en el versículo 3, hermanos. Volvamos a leerlo por un momento, donde dice, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Constancia, hermanos, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Esta fe no es un eslogan, no es más bien es una fe que trabaja, que hace, que produce. El amor, hermanos, no es un sentimiento como lo quiere hacer ver el mundo, un sentimiento cursi. No, hermanos, tengo que ser honesto, hermanos. El amor se cansa. El amor, hermanos, suda. Pero el amor también sirve, se entrega. Y hermanos, esta esperanza no es una ilusión ingenua. No, hermanos, para nada. Cuando hablamos de amor, hablamos de constancia, hablamos de aguante, hablamos de perseverancia, pero con los ojos no puestos en los hombres, sino en Cristo. Ahora bien, hermanos, quiero pintártelo como en una escena. Yo quiero que usted se imagine a Tesalónica, una ciudad movida, es una ciudad era una ciudad, perdón, idólatra por todos lados. Había mucha presión social. Muchas veces creemos que la presión social simplemente la vivimos nosotros, ¿no, hermanos? En el mundo allá afuera hay mucha presión y fuerte presión social. Habían amenazas y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted todo eso? Bueno, en lo que sigue, en lo que vamos a seguir estudiando sobre Tesalonicenses, vamos a ver cómo cada una de estas cosas aparece en cosas que Pablo señala. El comercio, hermanos, había mucho comercio, templos, había un montón, habían ruidos como los son típicos de una cultura que tiene movimiento. Bueno, y en medio de todo esto aparece una comunidad que anteriormente era como apartada del ruido, pero ahora su vida suena diferente, suena distinto. ¿Por qué? Porque vea lo que dice 1 Tesalonicenses 1:4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Lo vuelvo a leer, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, aquí hay dos palabras que a mí me llaman la atención. Conocemos. Qué hermosa es esa frase, ¿no? Pero esa frase yo creo que cuando nosotros vamos a aplicar todo el resto del libro de Tesalonicenses, nosotros deberíamos de decir, yo conozco de Dios. Pero entonces yo te hago la pregunta, ¿cuánto conoces realmente de Dios? Hermano, si usted me dice, conozco mucho, bendito sea el Señor. Si usted me dice, bueno, no tanto, pues bueno, hermano, está en el lugar correcto para poder aprender. Entonces, porque conocemos, podemos estar en camino a conocer mucho o en camino a conocer muy poco. Hermanos, yo espero que sea lo primero. Y después utiliza una palabra, dice elección. Esa palabra, hermanos, no está para inflar el ego, porque hay cristianos
que se inflan el pecho al decir, yo soy cristiano, yo me merezco tal cosa, yo hago tal aquí. No, hermanos, esto no es para inflar nuestro ego o nuestro orgullo. En su lugar, hermanos, está para humillar nuestro corazón. Porque si hoy estás firme o si hoy estamos firmes, hermanos, no es porque somos increíbles, no, es porque tenemos un Dios que tuvo misericordia y nos llamó a través de su Espíritu Santo a salvación. Y cuando uno entiende todo esto, hermanos, uno deja de actuar como que si uno fuera el dueño y uno realmente comienza a vivir como una persona realmente rescatada. Pero Pablo, hermanos, fiel a su estilo, no se queda en la nota de la fe. No, no. Él va más profundo, mucho más profundo. Y aquí, hermanos, es donde yo quiero que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pasó esto en Tesalónica? ¿Qué fue lo que entró en Tesalónica que Pablo le está dedicando una carta? ¿Fue una estrategia o quizás una moda espiritual? O quizás habían escuchado muchos discursos bonitos. No, hermanos. Pablo responde estas preguntas y puedo decirlo que lo hace sin maquillaje. O sea, sin buscar que se vea bonito, sino que sea directo. Dice en el versículo 5, hermanos, que pueden buscar en sus Biblias. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, qué barbaridad. Está diciendo Pablo que el Evangelio no son solo palabras. Y esto es un buen cierre y hasta un buen inicio para entender que lo que aprendimos en todo el proceso de evangelismo, hermanos, no son solo palabras, no son cosas que suenan lindas en un momento. Hermanos, muchas de las cosas que escuchamos en enseñanzas como estas, hermanos, no son cosas que simplemente suenen bonitas. No, hermanos, no son cosas que deberían de emocionarnos por un momentito. No, pero muchas veces, hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto que nos hace sentir como espirituales. Y ojo con lo que voy a decir, nos hace sentir como espirituales porque nos provoca lágrima, nos provoca llorar, nos provoca sentirnos mal. Pero hermanos, las cosas no pueden ser siempre así, porque todo eso, hermanos, es cosmético. Por eso decía que Pablo lo dice sin maquillaje, porque muchas veces podemos vivir todas estas cosas sin ninguna transformación. No nos cambia la vida. Yo he visto en mi oficina hombres y mujeres llorar, lamentarse. Hermanos, si pudiéramos decir pegándose contra las paredes, cabe perfectamente. Pegándose, sintiendo mucha culpa, mucha pena, mucho remordimiento. Pero la vida no le cambió. 2, 3 meses después, el celo se vino abajo. Y ahí es donde Pablo, hermanos, lo menciona. A nosotros o a Tesalónica como tal, como creyentes, no les llegó un simple sermón, les llegó poder. ¿Nota la diferencia? Les llegó el Espíritu Santo, les llegó una convicción que nos va a enderezar desde lo más profundo, desde adentro. Y ojo, hermanos, ese poder no es show, ese poder es transformación real. Es el tipo de poder que nos hace decir, yo ahí no vuelvo. Es el tipo de poder que nos hace decir, ya eso no me domina. Ya no soy esclavo del pecado. Yo ahora vivo para agradar a un Dios vivo, 3 veces santo.
Y ese es el poder, hermanos, que habla el Señor Jesucristo cuando lo dijo en Juan 8:32. Vamos un momento allá, Juan. Juan 8:32. Dice de la siguiente forma: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note qué hermoso. Hermanos, este versículo es muchas veces muy mal utilizado porque está hablando de que vamos a conocer la verdad. Sí, hermanos, y mucha gente considera que conocer la verdad es saber algunos datos, podríamos decir, medianamente relevantes sobre la Biblia, y creen que eso los hace libres. No, hermanos, acá estamos hablando de que la verdad, o sea, dada por el Espíritu Santo, o sea, para el creyente, es la que realmente nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos libera de las consecuencias malas del pecado. ¿Qué mejor libertad queremos esa? Tenemos libertad acá en la tierra y tenemos libertad en el cielo. ¿Por qué acá en la tierra? Porque, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, algo muy hermoso que pasa en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que, hermanos, dejamos de pecar y por ende las consecuencias del pecado desaparecen. Y si hablamos de lo que va a haber en la eternidad, pues claramente tenemos una promesa y un futuro mucho mejor. Y aquí es donde Pablo realmente nos muestra algo, hermanos, supremamente clave para cada uno de nosotros. Porque el evangelio con poder no solo se oye, se contagia. Volvamos a 1 Tesalonicenses, ahora capítulo 1, versículo 6. 1 Tesalonicenses 1:6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, ojo, dice que en medio de gran tribulación, no está diciendo, hermanos, que recibe la palabra cuando ya todo se acomodó. ¿Cuántas personas, hermanos, a mí me han dicho, y yo sé que quizás usted lo ha escuchado, dicen: yo voy a volver a tomar los caminos del Señor cuando ciertas cosas se acaben? Le voy a decir algo, hermano. Si usted ha llegado a pensar así y todavía está en la iglesia, bendito sea Dios. Si usted va a llegar a considerar algo así, de que usted va a servir, de que usted se va a congregar, de que usted va a ser parte de la vida, en el momento que usted todo se le acomode, le tengo una noticia: nunca va a estar todo acomodado. O hay personas que me dicen: cuando los problemas se acaben, hermano, los problemas muchas veces simplemente se transforman, pero nunca acaban. Pero Dios dice: en medio de esa gran tribulación, yo voy a estar. Y esta es una evidencia real, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí fue donde encontré el título de esta enseñanza. Cuando el evangelio entra, todo lo que está dentro cambia. Todo. No es que cambia el clima, no es que cambia. Y cuando hablo de clima, hermanos, entiéndame, hablar de clima no solamente es de la parte de tiempo, de que ya no va a llover, o de que si va a llover, de que si va a ser frío o va a ser calor. Ojalá fuera tan simple. Yo estoy hablando del clima en el cual estás en tu trabajo, en tu familia y hasta en la misma iglesia. El clima que se genera ahí, ¿sí? Hermanos, si le voy a decir algo, muchas veces el clima de lo que nos rodea no está bonito. Hay tormenta hasta en la misma iglesia, hay tormenta en el mismo hogar. Estaba hablando con unos hombres, eh, lamentablemente no cristianos, pero uno de ellos me decía: yo hago todo lo posible por no llegar a mi casa. Imagínense, todo lo posible por no llegar a mi casa, porque llegar a mi casa y me explicaban el clima en el que vivía, lastimosamente es un lugar tóxico. Así viven algunos hombres, hermanos. Pero a pesar de la tormenta, hermanos, hay un gozo profundo en que muchas veces tenemos situaciones que sí, hermanos,
ocupamos solucionar, como lo es, por ejemplo, solucionar problemas económicos, problemas de nuestros caracteres, que muchas veces se sale de control, diferentes cosas. Pero cuando hay gozo, la gente queda bien entendida. Cuando hay gozo, hay paz. Cuando hay gozo, hermanos, el gozo llega a sostener a la persona cansada. ¿Sabe usted, hermano, que la mayoría de personas que dicen, yo estoy cansado de, lo que en realidad están diciendo es, ya no tengo gozo para hacer esto? Yo me he topado con siervos de Dios que han dicho, yo ya estoy cansado de esto. Lo que en realidad están mencionando es, ya no tengo gozo para estar en el ministerio. Hermanos, y sin gozo no se puede servir. Vea lo que dice Salmos 23:4, hermanos. Busquémoslo por un segundo. Salmos 23:4. Dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Note qué interesante. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso de sombra de valle y de muerte, hermanos, no está hablando de cosas precisamente que nos vayan a asustar, como cosas tenebrosas. No, hermanos, muchas veces ese valle de sombra y de muerte se refiere específicamente a cuando estamos en sitios y con personas que no debemos de estar. Dentro de las iglesias, sí, pastores, sí. Dentro de nuestras casas, sí, también. Pero entonces, hermanos, Pablo presenta el mal y nos hace ver algo que quizás a muchos de ustedes no les sorprende del todo, pero que claramente marca cómo están sucediendo las cosas. Es decir, le está poniendo nombre a lo que muchas veces nosotros no hemos sido capaces de ponerle nombre. Y entonces hace algo muy interesante con esta iglesia, que para este momento es una iglesia, podríamos decir, recién nacida. Es decir, los miembros de esa iglesia tenían poco tiempo, hermanos, y hace algo muy importante, porque se vuelve en influyente en el camino. ¿Cómo influyente? Una iglesia influyente, una iglesia nueva se vuelve influyente. Sí, hermanos. Y no se vuelve influyente, hermanos, por el marketing, no se vuelve influyente por los gritos, sino por una palabra muy interesante que tiene la lectura, por resonancia. Vea cómo lo dice el 1, capítulo 7, capítulo 1, versículos 7 y 8. Vean lo que dice. 1, 7 y 8. Volvamos ahí, hermanos. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vean qué interesante, hermanos. Muchas veces pensamos que iglesias nuevas, quizás como la nuestra, no tienen la capacidad de influenciar a otras. Pero aquí Pablo está diciendo que esta iglesia nueva de Tesalónica fue capaz de ser ejemplo a los de Macedonia. Hermanos, y si usted recuerda, la gente de Macedonia, esa gente daba diezmos, daba ofrendas, y aún así dice la Biblia que se daban a sí mismos. O sea, su tiempo, sus dones, sus virtudes, las entregaban. Hay pastores que sostienen que cuando una persona da bajo el modelo bíblico, es una persona realmente cristiana. Correcto. Imagínense, estos son hermanos de Tesalónica, son de ejemplo a los de Macedonia, pero no para ahí, dice a los de Acaya. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice? Pero partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, se dedicaban a predicar, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido. Ojo, el trabajo de estos hermanos, de esta iglesia joven,
se había extendido. Y dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Ven? Eso es, hermanos, lo que estamos hablando acá con respecto a la resonancia. Ha resonado, ha sido parte. Vean qué bonito como dice, de vosotros ha resonado la palabra del Señor. Como una campana, hermanos, que resuena y el eco permite que suene por todo el templo. Se mete en la calle, se mete en la casa de las personas. En San Ramón, yo no sé si todavía en Naranjo eso funciona, pero en San Ramón suenan las campanas, suena el campanario. Y hermanos, es interesante cómo ver cómo este sonido abarca prácticamente todo el pueblo. ¿Ves? Se mete en la conciencia de las personas que están ahí viviendo. Pero hermanos, debo decir algo. Hay cristianos que quieren impactar a otros, pero lo único que hacen es ruido. Pero cuando hablas del evangelio, no estás haciendo ruido, estás haciendo resonancia, porque tu vida, hermanos, se vuelve un testimonio vivo que otros no pueden simplemente ignorar. No porque seamos perfectos, sino porque hay algo diferente en nosotros, en la forma en cómo respondemos, en la forma en cómo perdonamos, en la forma en cómo trabajamos, en la forma en cómo hablamos. Y le voy a decir una más, en la forma en cómo amamos. Y aquí es donde viene, hermanos, un cierre que para mí ordena todo. ¿Sí? Lo ordena. Porque Pablo explica paso por paso exactamente lo que son ellos. 9 y 10 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos y también quien nos libra de la ira, venidera. Hermano, ¿lograste ver el movimiento? ¿Lograste verlo? Primero, hay una conversación real. Hermanos, muchas veces caemos en el error de decir yo me uní a una religión. Hermanos, eso es dar media vuelta y tratar de caminar diferente. Aquí estamos hablando de una transformación completa, porque es cambiar de dueño. El dueño ya no soy yo, ya no son mis chunches, ya no son mis cosas, son las cosas que estaban obstaculizando a Dios. El versículo decía, de ídolos a Dios. ¿Quiere usted saber si usted es salvo? Bueno, dígame cuántos ídolos has dejado atrás. ¿Cuántos ídolos? Y ahí te vas a dar cuenta. Ahora usted me va a preguntar, bueno, pastor, pero es que yo no tengo claro qué es un ídolo. Gracias por pensarlo. Se lo voy a aclarar. No siempre es una estatua. En muchas ocasiones, hermanos, un ídolo es algo que simplemente ocupa el lugar de Dios. Entonces ocupa el lugar de Dios porque somos muy confiados. Ocupa, posiblemente sea hasta nuestra propia seguridad, nuestra identidad, porque tenemos dinero y nos identifican como alguien que somos adinerados. No, hermanos. Puede ser el aplauso de la gente, quien sea nuestro ídolo. El control. A mí me gusta tener las cosas bien controladitas. Tenga cuidado con eso. ¿Qué tal el dinero? ¿Sí? Le voy a mencionar una, aunque muchos de nosotros somos de condición humilde, pero tal vez somos orgullosos en nuestro interior y el orgullo se vuelve en un ídolo. Yo no permito eso. ¿Ah? ¿O qué tal un ídolo como este? Tener siempre la razón. Le doy uno más. Tener siempre la aprobación de los demás. Uy, vinieron domingo. ¿Yo cómo les voy a decir que soy cristiano y que me tengo que ir?
o hacen una actividad un domingo y yo no puedo decir que no porque yo tengo que ir, o sea, yo no puedo decir que no a esa actividad porque siento feo decirles que soy cristiano y que yo eh, necesito la aprobación de ellos para sentirme bien. Entonces yo cambio cualquier plan con respecto a la iglesia. Tengamos cuidado con eso. ¿Ven? Entonces, cualquier cosa, hermanos, que suplante a Dios, debemos de tener cuidado. Segundo, nos habla de un servicio. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Correcto. El evangelio, hermanos, si es algo definitivo, no nos convierte en simple espectador. No, 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 no. No, hermanos. No nos salva simplemente para ver qué sentimos. No, no, no. En su lugar nos hace ver en qué lugar podemos servir dentro del pueblo de Dios. En lo que sea, hermanos. En lo que sea. Ministerios, hay como ministerios, como personas existen, perdón. Les voy a contar el caso de una hermana. Una hermana, ella pasó por muchas circunstancias. Ella quería ser maestra de escuela dominical, no pudo. Quiso ser maestra de cuna, no pudo. Quiso pararse en la puerta y saludar a la gente, no pudo. Hermanos, y el último ministerio que definitivamente solo por inspiración de parte de Dios yo pude ver en ella era el ministerio de llevar las redes sociales de la iglesia en San Ramón. Un ministerio totalmente, no, nadie sabe que ella lo maneja. Hermanos, y ella ahora lo disfruta y ella dice, gracias a Dios que gracias a usted, pastor, pude o tengo ahorita un ministerio tan hermoso. Sí, hermanos, ministerios hay muchos. El asunto es que nosotros estamos para servir. No es solo el pastor y su familia, somos todos. Y es algo que a mí me encanta, hermanos, de mi iglesia. Yo muchas veces me bajo del púlpito habiendo terminado prácticamente mi participación en el culto y yo veo a todos ustedes participando, que recogiendo cosas, que poniendo cosas en su lugar. Hermanos, eso está hermoso. Es más, hacen hasta trabajo pastoral porque edifican uno al otro. Y eso es hermoso. Y hay un tercer aspecto, hermanos, en este cierre. Habla sobre esperar. ¿Sí? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. El Evangelio, hermanos, endereza nuestro presente. Pero también, hermanos, nos fija un futuro. Nos enseña a vivir, hermanos, con la mirada siempre hacia Cristo, hacia adelante. Porque, hermanos, les voy a decir algo. Cristo viene, sin duda alguna. Y esa esperanza, hermanos, no es como una nube, como para evadir nuestra realidad. No, hermanos, es la gasolina que nos permite vivir en forma fiel en la realidad actual. En el versículo 10, hermanos, leímos a quien resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, les voy a decir algo. Esto no es un miedo barato. En su lugar es la certeza de que hay un juicio que existe, pero también, hermanos, de que hay un Salvador real, resucitado y suficiente para todo lo que necesitamos. Cristo, hermanos, no solo, no, eso es algo que muchas veces yo veo en muchos cristianos y pensamos que Cristo es solamente como un dador de consejos, ¿no? Tengo un problema, voy a la Biblia, me dan un consejo, trato de acomodarme y ya estoy tranquilo. No, hermanos, Cristo va más allá. Cristo nos libra, porque también no solo nos inspira, nos rescata, no solo nos acompaña, nos salva. ¿Ve la diferencia? Ahora todo esto, hermanos, para ya ir terminando, quiero bajarlo a tu semana, a tu casa, a tu WhatsApp, a tu escuela, a tu cuarto. Porque el evangelio, hermanos, no es aquello por lo cual nosotros nos admiremos. En su lugar, es aquello para lo cual vivimos. Y Pablo, hermanos, celebraba esto en Tesalónica, porque dice que había obra, que había trabajo de amor, que había constancia de esperanza. Y entonces
La pregunta es, ¿qué siento yo hoy? ¿Hay evidencia de esto durante mi semana? ¿Se vio fe? ¿Cambió algo? ¿Qué decisión tomaste porque Cristo es nuestro Señor? ¿Hubo una decisión que tomaste distinta porque tomaste en cuenta a Cristo? Tengo una pregunta todavía un poco más profunda, hermanos. ¿Qué ídolos, después de que conocimos qué son ídolos, están compitiendo por nuestros corazones? ¿Qué cosa te está pidiendo solamente Dios, que solamente Él merece? ¿Tu lealtad, tu identidad, tu confianza, quizás? Porque, hermanos, le voy a decir algo, cuando el Evangelio entra, nuestra lealtad, nuestros ídolos no quedan iguales. Entonces, hermanos, esto es lo más hermoso, porque una mentira que el diablo ha diseñado es que Dios nos quita cosas para vivir amargados, cuando en realidad lo que está haciendo es quitando cadenas para darnos una vida plena. Nos quita las mentiras para darnos libertad. Nos quita sustitutos. ¿Sabe para qué? Para darse a sí mismos. Así que hoy, hermanos, definitivamente, sin discursos de humo, sin mucho bla, 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 la invitación es clara y poderosa. Debemos de dejar que el Evangelio entre, no como palabras, sino como el mismo pasaje lo decía en el versículo 5, en poder y con plena servidumbre. Que se note nuestra fe, que se mueva nuestro amor, que se sostenga la esperanza, que nuestra vida resuene, que nuestra conversación sea real y que mientras esperamos a Cristo, como quien vive, como alguien que fue ya alcanzado por la gracia, que todo sea cambiado cuando el Evangelio entra a nuestros corazones. Espero, estimados hermanos, que haya sido mucha bendición esta enseñanza.